Fueron 30.000 víctimas. Eran unos simples chicos que luchaban por un boleto estudiantil. No sabían lo que hacían. Eran jóvenes revolucionarios que solamente luchaban por sus ideales y principios. O eso es lo que te cuentan. ¿No están acostumbrados cada 24 de marzo a escuchar todas estas frases que repiten una y otra y otra y otra y otra vez? Adultos, abuelos, maestros, profesores, directivos e incluso políticos. Yo diría que sí, Kent. Yo diría que sí. Muchas de estas frases no contienen más que mentiras que te han ido diciendo a lo largo de los años, más concretamente en cada acto realizado en los colegios durante esta fecha. Si querés averiguar por qué estas frases tienen una realidad bastante distorsionada, quédate en este video para entenderlo. El día de mañana, 24 de marzo, se cumplen 45 años del último golpe militar ocurrido en la Argentina. Esta fecha es popularmente conocida como el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en honor a aquellas víctimas de la última dictadura cívico-militar ocurrida en la Argentina durante los años 1976 y 1982. Este régimen militar y autoritario cometió atrocidades como violaciones, secuestros, asesinatos e incluso torturas bajo el nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Fue tal el abuso por parte del Estado que terminó ocasionando un saldo de 30.000 víctimas. ¿30.000 víctimas? Como ya dije, es muy conocida la frase de que fueron 30.000 víctimas, 30.000 jóvenes, 30.000 inocentes, pero esto no es tan así. ¿Por qué digo esto? Bueno, luego de haber estado investigando por bastante tiempo en internet, me topé con la sorpresa, bueno, no con la sorpresa porque era algo que yo ya sabía, de que nunca existieron los 30.000, de que no hay una data exacta de que haya habido 30.000 asesinados como tal. Tampoco hay un número exacto de cuántas víctimas hubieron durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. No hay un número exacto porque no hay fuentes concretas de dónde sacar bien la información, pero según debidas fuentes que me fui encontrando a lo largo de esta búsqueda en internet, que claramente las fuentes las voy a dejar en la descripción, me topé con números que básicamente no se acercan, pero ni ahí a los 30.000, ni siquiera a los 25.000 se acerca la mayoría. Por ejemplo, en 1978, el agente secreto chileno Enrique Aranchibia Clavel envió un informe con un listado de desaparecidos y asesinados entre los años 1975 y 1978 a la Argentina, en donde tiene una data de 22.000 asesinados. Otro documento de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, firmado por el encargado de derechos humanos de la misma, Allen Harris, informó que el 22 de diciembre de 1978 se habían visto forzados hacerse cargo de 15.000 personas en su campaña antisubversiva. Ya imagino lo que ustedes pensarán cuando se dice hacerse cargo. Sepan que todo esto se llevaba a cabo mientras había una campaña antisubversiva, que ya en unos minutos voy a explicar por qué campaña antisubversiva. Por ejemplo, también el listado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos determina que hubieron un total de 5.566 casos, que derivan respectivamente de las 5.580 denuncias realizadas en el año 1979 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, literalmente una cifra mucho menor a las 8.000 siquiera. También tenemos el testimonio o el listado de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada al finalizar la dictadura por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, que básicamente tenía como misión principal recibir denuncias de allegados o gente que haya tenido alguna relación con la víctima de la dictadura. Y una vez presentado su informe totalmente finalizado, llegaron a la cifra de 8.931 denuncias sobre desaparecidos. Y por último, pero no menos importante, hasta el año 2003, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina tenía un total de 13.000 denuncias recibidas aproximadamente sobre desaparecidos. Y además de tener todos estos datos que básicamente respaldan que no fueron 30.000 desaparecidos, tenemos el testimonio de Luis Labraña, un ex montonero que afirma que la cifra de los 30.000 desaparecidos fue inventada por él mismo. De solidaridad por la Argentina, etcétera, etcétera. Y se discutía si 7.000, 8.000, 10.000, 12.000. Y simplemente dije, ¿por qué ponemos 30.000? ¿Usted dijo así, ponemos 30.000? Sí, así. ¿A quién le dijo eso? Ahí, a los compañeros, a distintos compañeros. Entonces, bueno, pongamos 30.000, uno decía al otro, discutían, qué sé yo. Y después, los grupos que iban a aportar el dinero, les pareció razonable. Nosotros argumentábamos de ¿De dónde sacó el número de 30.000? ¿Lo inventó usted? Claro, porque nosotros dijo 30.000 o 20.000 o 100.000 daba lo nosotros mismo. nunca supimos cuál era la cantidad de desaparecidos. Podían ser, qué sé yo, 50.000 desaparecidos. No lo sabíamos. Para nosotros era espantosa la cantidad de desaparecidos. Pero era parte de la el número lo lucha. sacaron de cualquier cosa, no tenía base científica ni real. No había base científica. Por eso digo, es ustedes real. jugaron frívolamente, Claro, lo que yo yo le digo. no diría Dijeron 30.000 frívolamente. desaparecidos, Yo le diría como políticamente. hablando de 30.000 o cualquier otra cosa. No es frívolamente, es políticamente.
y que todos estamos discutiendo un desastre que se hizo en la sociedad argentina en base a una mentira que dijo usted. No, pero el gran desastre no viene ahí. El gran desastre viene en que los desaparecidos son alrededor de 8.000 o 9.000. Y ahora, ¿cómo le voy a creer yo que son 8.000? ¿Cómo sé que es verdad? Porque eso está Y los totalmente 30.000 probado. también estaba. Deme los nombres. Usted no dijo. Entonces, en este momento la pregunta es, si nosotros tenemos 30.000 desaparecidos, 30.000 suponiendo, y no son los 30.000 desaparecidos, está confirmado que son 8.000 y pico desaparecidos. Lo hice Meijides, lo hice en la última lista del CONADEP. Los otros 22.000 personas que se habla ahora y por las cuales se gastaron 1.900 millones de dólares en indemnización, ¿quiénes son? Eso es lo que pregunto. ¿Dónde está la lista? Que menos nombre y apellido, los documentos y cómo murieron. Y encima, en la lista del CONADEP aparecen muchísimos compañeros que murieron en combate como si fueran ejecutados. Y para mí humilla a mis viejos compañeros. Porque nosotros combatimos. Nos equivocamos, pero dimos lo mejor que tuvimos. Y eso no lo puede negar nadie. Absolutamente nada. Que fuimos usados en la Guerra Fría, que fuimos utilizados en ese momento, digamos que fue una provocación cubana, o parte de la estratégica de la Unión Soviética, no lo discuto. Pero fuimos una juventud que dio todo. Y del otro bando también, porque eran tan idealistas como nosotros. ¿Quién es el otro bando? Los militares, los jóvenes oficiales que vinieron a combatir contra nosotros. ¿En serio me está diciendo? Sí, y los soldados que vinieron a combatir contra nosotros. ¿Eran tan honrosos como ustedes? No, yo le estoy hablando de los oficiales jóvenes. Sí. Y los soldados que vinieron a combatir contra nosotros creían fehacientemente que nosotros éramos los enemigos de la patria. Y nosotros creíamos fehacientemente que ellos eran los enemigos de la patria. Y también Graciela Fernández Mejide, una activista de los derechos humanos en Argentina. Sí, quiero hablar, si me permiten, del número de 30.000. Por favor. Porque en el libro, Videla, que seguramente se apoya en lo que saben, pero también en los números que se manejan documentados, que están en los monumentos. Si cualquiera que vaya al monumento en la Costanera ve que hay tablitas que están vacías. Pero esos se cuentan, se pueden contar y... Bueno, si se cuentan son 30.000, pero si se cuentan aquellas que tienen nombre y apellido y todos los datos, son 8.000 y pico, no llegan a 10.000. Y Uwe Setti, que es un hombre, un psicólogo venido a historiador, que venía de la izquierda, de aquella 60 y 70 que estuvo exiliado, y que ha hecho una crítica muy fuerte, recomiendo sus libros sobre el tema de la violencia. La vez pasada decía, y me preguntaba a mí, ¿no?, en un mail, ¿qué pasó entre los... ¿Por qué tenemos 8.000 y pico? Pongamos 10.000 para andar con números redondos, con datos por denuncias de gente, compañeros, familiares, sobre todo, quien fuera. Las otras 20.000 denuncias, ¿qué pasó? ¿De qué sociedad estamos hablando? ¿No tenían amigos? Los otros 20.000 no tenían ningún tipo de relación ni con la política, ni con la de Montoneo, Serpo, lo que fuera, ni con nada. Eran extraterrestres, por lo visto. No tenían vecinos. No tenían jefe político, nadie que fuera a hacer una denuncia de que había desaparecido. Y a esta mujer, lo peor de todo, es que tuvo un hijo desaparecido de 17 años durante la última dictadura militar. Así irónico como suena. En base a todos estos datos, que voy a dejar sus respectivos links en la descripción, podemos llegar a la conclusión, como ya dije antes, de que no fueron 30.000 asesinados, ni 30.000 víctimas, ni 30.000 desaparecidos, ni 30.000 inocentes, etc. Y que fue una cifra meramente inflada sin ningún respaldo científico. ¿Pero esto justifica de alguna u otra manera la dictadura? Para nada. Los regímenes autoritarios y militares son algo que no tienen que existir en ninguna parte del mundo. Con esto no intento justificar la dictadura, porque es verdad, cometieron crímenes y atrocidades que nunca tendrían que haber ocurrido en nuestra república, asesinando hasta inocentes. Pero recuerden que esto transcurrió en un periodo en que la Argentina pasaba por una guerra interna, literalmente, y no solamente Argentina, sino toda Latinoamérica. Pero el problema de todo esto radica cuando la gente de turno cuenta la historia a conveniencia, ocultando una gran parte de la realidad y de lo ocurrido. Del 100% en los colegios solamente les cuentan el 40%, y encima ese 40% está totalmente distorsionado y modificado según el relato que se intenta implantar.
Por ejemplo, una gran parte de este relato también te dicen que los que luchaban eran jóvenes inocentes e idealistas, y esto no es tan así tampoco. Para entender bien esto, tenemos que remontarnos a finales de los 50, principios de los 60 y finales de los 70. Sí, medio loco. Luego de la Segunda Guerra Mundial, durante la década de los 60, se desarrollaba la tan famosa Guerra Fría, un enfrentamiento indirecto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué indirecto? Básicamente porque no era una guerra que se producía en los territorios de estos mismos, sino a través de los territorios de otros países u otras naciones. Ejemplos de estos son Vietnam y toda Latinoamérica. Durante este periodo, la Unión Soviética, a través del apoyo de Fidel Castro en Cuba, intentó instaurar un régimen socialista, marxista y comunista en todos los países de Latinoamérica, a través de grupos guerrilleros altamente armados. En Argentina los más populares y conocidos son los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP por ejemplo, y muchos otros como Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fuerzas Armadas Peronistas, AAA, Frente Argentino de Liberación, Movimiento Argentino del Pueblo, etc. En resumidas cuentas, estos dos grupos principales, los Montoneros y el LERP, intentaban tomar el poder del Estado a través de la fuerza y la violencia para instaurar un régimen marxista, llegando a generar una guerra en el caso de ser necesario. Esto es declarado hasta por ellos mismos. Al ser agrupaciones terroristas, porque eran eso, la mayoría de los atentados se produjeron durante gobiernos democráticos, más que nada durante los años 1970 y 1976, afectando principalmente al tercer gobierno de Juan Domingo Perón y último, y al gobierno de María Estela Martínez de Perón, ya que bueno, estos grupos guerrilleros tenían un odio bastante grande hacia la figura de Perón y hacia el peronismo como tal, ya que lo consideraban como un traidor, alguien que los había cagado. En resumidas cuentas, y para no hacer esto muy largo, estos dos grupos guerrilleros, Montoneros y el LERP, tienen bastantes víctimas a su nombre, que fueron asesinadas durante atentados producidos por estos mismos. Uno de los más conocidos y polémicos fue el secuestro y posterior asesinato de Pedro Eugenio Aramburu a manos de Montoneros. El periodista Hugo Gambini publicó dos listados con nombres de policías, militares, funcionarios, civiles, políticos, niños, jueces, abogados, etc., que fueron asesinados a manos de Montoneros, el ERP y guerrilleros totalmente armados. Entre ellos hubo filósofos como Carlos Alberto Sacheri y Jordan Bruno Genta, políticos en actividad como Roberto Mario Usal, sindicalistas que actuaban en la CGT como José Rucci, que ya voy a hablar de José Rucci, y así la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Los links de estos listados también los voy a dejar en la descripción para que puedan buscarlos por ustedes mismos. El total de número estimado de víctimas entre los años 1969 y 1979 indica que hubo un total de 1094 personas asesinadas a manos de estos grupos guerrilleros. Tenían básicamente la costumbre de poner bombas en cuarteles militares, policiales o donde a ellos se les cantaba el quinto forro del ojete, así como escuchan. Agarraban un día y decían, che, vamos a poner una bomba en un colegio, vamos a poner una bomba en un colegio o en un jardín donde hay una banda de nenes de 5 o 4 años, vamos a poner una bomba ahí, excelente. O sea, así de sádicos y asesinos eran. Era tal el grado de violencia que ocurría durante esa época que hasta el mismísimo Perón echó a los Montoneros de la Plaza de Mayo luego de que estos asesinaran a uno de sus amigos más cercanos, como el sindicalista José Rucci, que ya nombré anteriormente. José Rucci era una persona muy cercana a Perón. Si quieren darle una investigación más profunda a todo esto, pueden ir al link de abajo en la descripción, en donde los va a llevar a una página que se llama Ruinas Digitales, que tiene básicamente toda la información de lo ocurrido durante los años 70, libros de Perón, en donde hablan sobre Perón, sobre los Montoneros, sobre los grupos guerrilleros, etc. Es una página con bastante información en donde pueden aprender demasiado. Mucha gente tiene la falsa idea de que los militares, o sea Jorge Rafael Videla y todos los que le siguieron, se materializaron justo el 24 de marzo de 1976 tomando la casa de gobierno así, porque sí, porque les pintaba, porque un día Videla agarró y dijo, oh, ¿sabes qué? Tengo ganas de tomar la casa de gobierno. ¿Por qué? Ay, sin ningún motivo, no me pinta nada, la voy a tomar porque sí. Mucha gente tiene esa falsa idea de que los militares literalmente hicieron eso porque se les antojó. Y esto está bastante alejado de la realidad. Como ya dije anteriormente, recuerden que Argentina transcurría por una guerra interna. Entonces, esa guerra interna derivó de alguna u otra manera que haya un golpe de estado el 24 de marzo de 1976, en donde los militares tengan que tomar las cartas en el asunto para poder llevar un poco de calma y de paz a la Argentina, que ya venía dejando bastante sangre en las calles durante los años anteriores. La
Lamentablemente, como siempre pasa en este país, los militares abusaron de su poder y terminaron asesinando y cometiendo atrocidades contra gente inocente que no tenía nada que ver con grupos guerrilleros, ni gente armada, ni gente de izquierda, ni gente marxista, ni nada por el estilo. Básicamente asesinaron inocentes por abuso de autoridad, como siempre pasa en este país. Alguien que no tiene poder asume de un día para el otro teniendo el poder de absolutamente todo, y ¿qué hace? Se abusa. Eso mismo estamos viendo hoy con Alberto Fernández. Es un tipo que nunca tuvo poder y ¿qué está pasando? Ah, no, cierro la frontera cuando quiero. Ah, no, aplaudo a Gildo y Fran, etc. Eso siempre se ha replicado en Argentina y no sé cuándo va a dejar de pasar. Capaz en algún momento de nuestra puta historia eso deje de ocurrir. Pero como ya dije anteriormente, los militares no es que se materializaron porque sí ese día y porque a Videla se le cantó el quinto forro al ojete y se despertó aburrido y dijo voy a tomar la casa de gobierno. No, básicamente tomó la casa de gobierno porque los hechos y los acontecimientos que venían ocurriendo anteriormente eran bastante fuertes y alguien tenía que tomar cartas en el asunto. Y como María Estela Martínez de Perón no tenía el poder de absolutamente nada y no sabía qué carajo hacer, los militares decidieron tomar esas cartas en el asunto y tomar el toro por las astas, como mucha gente dice. Es más, si investigan bien se pueden dar cuenta de que María Estela Martínez de Perón le firmó 2 decretos a los militares para que explícitamente, como decía, aniquilen a la subversión. O sea, aniquilan a los marxistas, a los comunistas, a los socialistas y a todo grupo de izquierda revolucionario que quiera llevar una lucha armada. Literalmente firmó 2 decretos, pero esos 2 decretos no te los cuentan en los colegios. Básicamente te dicen que los militares se materializaron el 24 de marzo de 1976 y como ya dije, eso no es tan así. Lo peor es que este 24 de marzo, como todos los años, van a salir estos pseudo periodistas, estos políticos kirchneristas, estos militantes a solidarizarse con las víctimas de desaparidos, a colgar carteles en, no sé, en la Plaza de Mayo, en la Casa Rosada de 30.000 dictaduras nunca más, eran 30.000 víctimas, a tirar tendencias pelotudas, etc. Mientras a la par intentaban justificar de alguna u otra manera la represión llevada a cabo por Gildo y Fran en Formosa por la vuelta a la fase 1. Así de hipócritas son los kirchneristas. Como siempre digo, dependiendo de qué lado venga la actitud, está bien o está mal. Gildo y Fran es nuestro aliado, Gildo y Fran es de nuestro partido, Gildo y Fran es de nuestra ideología, está bien. No importa si reprime jóvenes, no solo si reprime, sino que detiene jóvenes, sino que detiene y reprime abuelas, sino que detiene y reprime mujeres, sino que va e intenta secuestrar bebés de mujeres que se esconden en la selva. Eso no importa, no tiene nada de malo, porque Gildo y Fran es nuestro. Por eso no tiene nada de malo. Y vamos a intentar justificar todas las actitudes que él tenga. Esos mismos kirchneristas que intentan justificar a Fran van a salir este 24 de marzo a solidarizarse con todas estas víctimas y a poner el grito en el cielo de dictadura nunca más, mientras después van y te justifican la represión y la dictadura que viven en Formosa los pobres formoseños, porque así de hipócritas son. Te recuerden que ese tipo está hace 30 años en el poder y la población es cada vez más y más y más pobre, pero yo no veo a ellos quejándose de que Gildo y Fran esté 30 años en el poder y que Formosa sea cada vez más pobre y cada vez menos libre. Yo los veo quejándose porque Macri sacó un libro simplemente. Después, los odiadores son los del otro lado. Los odiadores, los que no quieren a la gente, y los oligarcas son los del otro lado. Ellos son el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo que va y reprime gente que no quiere volver a fase 1 porque quiere trabajar simplemente. Así que nada, para cerrar este video lo único que tengo para decirles es que siempre investiguen por su propia cuenta. No se queden con una sola verdad y una sola realidad, porque después les ocurre lo que me ocurrió a mí y lo que le ocurrió a un montón de jóvenes. Les venden una realidad y un verso que no es verdad, porque es así. A mí y a muchos otros jóvenes durante toda la secundaria nos dijeron que eran 30.000 desaparecidos, que eran unas pobres víctimas, que los militares eran gente que un día se despertó y quiso tomar el poder porque sí, porque se les antojó. Y después cuando uno empieza a investigar la verdad, se da cuenta de que la realidad era totalmente diferente. Entonces, investiguen por su propia cuenta y nunca se queden con una sola idea o una verdad, porque después, cuando descubren la verdad entera, no pueden creer cómo han vivido engañado tanto tiempo. Porque es así, uno no puede entender cómo le han mentido durante tanto tiempo y cómo uno mismo ha creído toda esa mentira durante tanto tiempo. Así que nada, investiguen por su propia cuenta y nunca se queden con una sola verdad. Simplemente eso. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.